el día de hoy específicamente, bueno, usted va a ir entendiendo con un zoom, lo voy a introducir en el tema, porque Baltasar contra el olvido está basada justamente en un hecho real y es el homenaje que un hijo le hace a su madre, asesinada en 1993 en Hernández, hecho que hasta el día de hoy no encontró justicia. Se trata en este caso de una obra de Mauricio Koch y Marcelo Moncarza, inspirada en la novela de Mauricio Koch. Se presentará el viernes 17 a la hora 20 en el Salón de Cultura del municipio. Bueno, vamos a estar hablando de este tema. En el día de hoy, sí es cierto, quizás el viernes sería el día más indicado, pero me parece que hoy es el día para hablar de esto específicamente. Estamos justamente en contacto con el autor del libro y director de la obra, Mauricio Koch. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Alejandro Drescher desde Noticiero 6 lo saluda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, ahí ansioso, esperando viajar a Hernández para presentar la obra. Bueno, justamente, ¿no? A ver, un libro con un escrito, una fuerza, un relato por allí muy sensible, muy caro a los sentimientos, y ahora esta obra también. Explíquenos un poquitito para la gente que no conoce nada del tema por allí, en qué se basa. Yo hice un resumen muy cortito, nada, de justamente de qué tiene que ver esto de Baltasar contra el olvido, ¿no? Bien, bueno, yo crecí y viví en Hernández hasta los 20 años, me mudé a Buenos Aires en el año 1995 y en el año 1993 ocurrió este hecho que yo relato en la novela. Uh-huh. Que es básicamente fue un secuestro seguido de muerte, o sea, secuestraron a Flora Miller, una mujer muy querida, muy conocida en el pueblo, era una mujer que todos en el pueblo, además que Hernández es un pueblo pequeño, uh-huh, y todos nos conocemos. Ella particularmente era un personaje muy querido, trabajaba como empleada doméstica y tenía una forma muy particular de vestirse, usaba unos vestidos floreados muy llamativos, y era muy querida. Y bueno, fue un hecho muy resonante. Yo en ese momento era muy joven, tenía 18 años y me marcó ese hecho porque, bueno, la fama de los pueblos pequeños es que justamente todo es tranquilidad y bienestar, ¿no? Tal cual. Y en un lugar así que ocurra un hecho fue muy traumático para todos, ¿no? Porque ella estuvo varios días desaparecida, se la buscaba, no se la encontró durante más de una semana y finalmente la encontraron en un campo cercano al pueblo, dentro de una bolsa. Todavía no existía la palabra femicidio, eso vino mucho después, pero bueno, todo indica que fue eso. De hecho fue lo que yo narro en la novela es que días después de ocurrido el hecho ya circulaban los nombres de los responsables, ¿no? O sea, muy rápidamente se supo quiénes habían estado en esa especie de fiesta que se celebró en una estancia cercana al pueblo. Y bueno, lo que no se sabe es en qué contexto ella murió, ¿no? Eso no, porque como no hubo una investigación posterior, por ende no hubo justicia ni detenidos, y de hecho este año se cumplen 30 años de la muerte de Flora y el caso hasta el día de hoy sigue impune, ¿no? Claro. Yo lo que hice fue, digamos, recrear un poco, basado en ese recuerdo tan fuerte que llevaba dentro, más algunas entrevistas que hice a familiares y amigos. Escribí una novela, o sea, no es una crónica periodística, sino lo que hice fue basarme un poco en esa historia y lo que construí fue la voz del hijo mayor, que cuando el personaje que yo llamo Renata, que sería la que representa a Flora en mi novela, tiene 13 años en el momento en que matan a la madre. Y bueno, o sea, narro un poco la búsqueda de justicia, la desesperación, los años posteriores, la desolación, digamos, de estar solo en un pueblo chico, porque además al no haber justicia, lo que ocurre en un lugar como Hernández, en Crespo creo que pasaría lo mismo, es que este chico a diario se cruza con los asesinos de su madre, ¿no? Porque claro, los tipos están sueltos, sí, y los puede ver en el almacén, en la cooperativa, en la calle. O sea que el trauma persiste, ¿no? Está siempre presente, nunca se puede librar de eso.
Realmente digo, por allí, y que sucede en un pueblo, ¿no? Un hecho que realmente conmocionó. Esto es en el año 93 aproximadamente, ¿no? Sí, fue en septiembre del año 93. Septiembre del 93 justamente, donde esta persona supuestamente, porque no se ha investigado, tampoco es una locura, ¿no? Es llevada, secuestrada de alguna manera y llevada a una fiesta, justamente donde, bueno, después de ahí, digamos, hay como que hay una historia, pero no es cabos sueltos de alguna manera con respecto a todo lo que ha sucedido, ¿no? Claro, un poco yo en la novela tomo eso, que es que cuando no hay justicia, digamos, cuando la policía no investiga, Claro. cuando no hay reglas claras que bajen desde el Estado, lo único que hay son rumores, digamos, lo que la Claro. gente comenta, Ujú. y en este caso sí, los nombres que circularon siempre son los mismos, o sea, no es que había confusión o que Claro. se barajaban distintos nombres. De entrada se instalaron Sí, una sí, serie de sí. nombres y, digamos, y una historia que siempre se sostuvo, que es que ella fue un poco, la subieron a una camioneta en el pueblo, la trasladaron a esta estancia y de ahí en más se supone que en una fiesta o la drogaron y se les murió o de alguna manera la mataron. Eso no se llegó a saber porque, bueno, como le decía, no se investigó. Un femicidio con todas las letras hoy, pero en ese momento no se hablaba de femicidio ni nada por el estilo, ¿no? No, y además creo que la pobre Flora tenía todo en contra, ¿no? Porque además era una mujer de escasos recursos económicos, además de ser mujer, era económicamente no tenía acceso, digamos, los familiares no pudieron Claro. pagar abogados y demás, digamos, tenía todo en contra, y además tenía en contra que todavía no había un colectivo de mujeres que, digamos, que se uniera para reclamar Claro. justicia. Me Digamos, imagino que las personas que dicen allí en el pueblo, digo por ahí, sí tenían ese poderío económico, ¿no? Como para poder acallar también, ¿no es cierto? claro, sí, eso también fue un rumor que se instaló enseguida, que digamos los detenidos o los demorados de los primeros días rápidamente fueron liberados porque tenían recursos y pudieron arreglar, coimear. No nos olvidemos que estamos hablando de la década del 90, ¿no? Tal cual. Eh, y bueno, con todo lo que eso implica, así que hubo unos pocos detenidos por unos días y después, bueno, yo recuerdo, de hecho, cuando lo entrevisté porque quería confirmar si lo que yo recordaba era así, Ujú. y sí, me confirmaron que en efecto hubo pago de animales, campos y demás, Me imagino. arreglos, acuerdos Claro. económicos Sí. para quedar en libertad. Me imagino, Y sí. digamos, Perdón, Mauricio. Sí, 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 diga. no, digamos, la que quedó con vida, digamos, Flora tenía 3 hijos y, digamos, la madre estaba viva en ese momento y fue un poco la que se movilizó y que un poco yo la retrato en el libro, pero obviamente eso no condujo a nada. Después quería contar que Sí. cuando tuve oportunidad de presentar el libro en Hernández, Ujú. digamos que es una novela que interpela bastante a la sociedad del pueblo, Obvio. fue interesante ver la respuesta de la gente que todos se preguntaban, digamos, bueno, yo qué estaba haciendo en ese momento y qué distinto hubiera actuado hoy, ¿no? Y eso, digamos, yo lo tomo y lo rescato porque me parece que la sociedad ha madurado y que si una cosa así, por lo menos yo elijo creer o quiero creer, trato de preservar esa esperanza de que si pasa algo así hoy la sociedad se moviliza, ¿no? Tal Para cual. pedir. Tal cual. Me parece que también este libro va con esta frase, ¿no? Que hemos escuchado muchísimo, que es el nunca más. Me parece que por allí va todo este relato, un poco para que quede en la historia, pero también para que se reflexione, ¿no? Claro, sí, un poco la idea es esa, digamos, de preservar la memoria, porque además también cuando no hay justicia, digamos, Mm. Baltasar lo que hace es un poco tratar de recordar a la madre, que es la única herramienta que tiene, porque él es un chico que rápidamente deja de tener esperanza, digamos, en que va a haber justicia. Digamos. Él sabe Claro. que la muerte de la madre no se va a investigar, digamos, que no va a haber nadie detenido, no va a haber presos, Sí, no va a haber justicia, ni siquiera tiene esa esperanza. tal cual. Entonces, de alguna manera casi instintiva, lo que hace es ponerse a escribir. Ujú. Entonces en un cuaderno azul él va como guardando los recuerdos que tiene de su madre. Ujú. También es un poco una reivindicación de la escritura y de la escritura como herramienta para preservar la memoria. Bien, hablemos un poquitito de la obra, digo por allí, Sí, me imagino que el libro es más extenso y la obra está basada justamente en esto, pero bueno, debe ser impactante también, ¿no? sí, para mí fue una sorpresa porque bueno, yo no lo conocía, Marcelo Moncars leyó la novela, le encantó, se comunicó conmigo Ujú.
diciéndome que la quería llevar al teatro, así que inmediatamente nos pusimos a trabajar juntos, adaptamos juntos el traspaso de la novela al guión, y después, bueno, él se ocupó de buscar el actor ideal, Tom CL, es un chico de 22 años, la verdad muy, muy dúctil, un gran actor. Y después, bueno, hay músicos, él hizo una apuesta muy interesante que es con músicos en escena que un poco interactúan con Tom. Es un monólogo de una hora. La novela está narrada en primera persona y Tom Baltasar lo que hace es justamente enfrentarse al público y contar su historia a lo largo de esa hora. Es muy intensa para el actor, pero la verdad que él la lleva muy bien. ¿Es un monólogo o un unipersonal? Digo, ¿interpreta distintas personas o es un relato, digamos? No, no, es un monólogo, o sea, es un unipersonal porque sí, interpreta Claro. un poco a la madre, a la policía, Exacto. Ujú, hay momentos en que se desdobla ujú. y hace otros personajes, hace a la abuela y demás. Tal cual. Eh, sí, sí, la verdad que tiene Para una no gran... perdérselo, me imagino, digo, porque realmente es un tema que sigue candente, lamentablemente, este tema justamente, como decía hoy, de Ni Una Menos, y creo que hay que saber, ¿no? Y no hay que ocultar, hay que sacarlo a la luz, hay que justamente ver este tipo de obras, y quizás sea también, de alguna manera, un camino hacia la lectura del libro, o la gente que leyó el libro que pueda justamente ver la obra, ¿no? Bueno, ojalá que se nutran ambos. Pero en este caso, digamos, es la primera vez, digamos, yo presenté otros libros en Hernández, pero es la primera vez que voy en modo, digamos, dramaturgo, y eso me genera como una gran alegría y ansiedad. eh, para que, digamos, y además es un hecho bastante inédito que una compañía teatral de Buenos Aires pueda ir a Hernández, así que vale la pena destacar el esfuerzo del municipio por llevarla. Es en el marco del aniversario del pueblo, y además, bueno, justo se cumplen 30 años de la muerte de Flor, así que todo coincide y está bueno, digamos, para que vaya. La gente es gratis, solo hay que colaborar con un alimento no perecedero, Sí. así que creo que vale la pena acercarse. Tal cual, y de paso invitamos, Canal 6 llega a casi toda la provincia de Entre Ríos, digo, acercarse, más allá de ser de la localidad de Hernández, que quizás es el lugar geográfico de todo lo que vos estás contando, sino que también, digo, por allí, por el mismo relato, digo, por el mismo peso histórico que tiene y por las mismas situaciones que por allí en otros lugares geográficos también pueden llegar a pasar. Entonces, invitamos a la gente de Crespo, de otras localidades, que también puedan llegar a acercarse a ver esta obra, ¿no? Gracias, Alejandro, muchas gracias. Sí, estoy pasando invitaciones a todos los amigos, familiares y gente de los lugares bueno, que más o menos conozco. Yo siempre estoy volviendo al pueblo, así que tengo muchos amigos en Crespo, Nogoyá, Ramírez y demás, así que vale la invitación. Tal cual, viernes 17 a la hora 20 en el Salón de la Cultura del municipio. Así es. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo la deferencia que has tenido con nosotros, de hablar, de contarnos un poco. Lo queríamos hacer en el día de hoy, justamente por ser el día de hoy tan particular, hablar de este tema también que se va a estar realizando este viernes 17. Agradecido a vos, el abrazo en la distancia. Un abrazo grande, Alejandro. Mauricio Chau, chau. Concha, entonces allí, hablando de esta presentación justamente que se va a estar haciendo, el libro, pero la obra de teatro justamente con respecto a este tema, este caso que se ha dado en la localidad de Hernández. Seguimos con la información, en este caso decíamos, nos había quedado por allí alguna información en el marco